un soldado de Cristo tiene que ser leal. Y sabes, comienzo con este pensamiento de Martín Lutero escribió, hablando de la Reforma, dice, donde ruge la batalla, ahí se prueba la lealtad del soldado. Y es un hecho que esas cosas que suceden en nosotros, llámese enfermedades, contratiempos, son como pruebas para que Dios vea qué tan leales somos. Y bueno, quisiera comenzar con este comentario. Según mi opinión, hay dos vertientes de la lealtad. Como hijos de Dios, hablando de personas que conocemos y tenemos una relación con Cristo. Una se da en un sentido horizontal, mi lealtad, y otra se da en un sentido vertical. En el sentido horizontal, vamos a hablar de lealtad acerca de amistades, donde yo puedo ser leal con mis amistades. Se da la lealtad entre esposos, novios, amigos. La lealtad a lo mejor en mi trabajo, como empleador, como empleo, como empleado. Se da en ese nivel y también obviamente lealtad a mis pastores, líderes, a mi iglesia, en ese sentido horizontal. Y cuando hablamos de y en el sentido horizontal se da en dos formas. Una, yo doy mi lealtad y la gente espero que también me dé su lealtad. ¿Vamos bien? Y en el sentido vertical estamos hablando de que una lealtad hacia Dios, a sus principios, su palabra, y esa solamente se da en un sentido o se debe de dar en un sentido. De nosotros hacia Dios, y no porque Dios no la dé, sino porque en Dios no hay deslealtad. El principio es que Dios siempre es leal, pero nosotros no. Entonces, en el sentido horizontal esperamos una reciprocidad, pero en el sentido vertical Dios espera nuestra lealtad. ¿Vamos bien? Entonces, en ese sentido, en esas dos vertientes me voy a enfocar. Y bueno, pero para poder hablar de lealtad tendría yo que hablar la contraparte de esa palabra, que es deslealtad. Es una palabra fuerte. Y quiero darlo con un ejemplo, a ver si lo captamos, si lo cachamos. Esto lo encontré en un libro que leí hace muchos años que se llama La cabra de Judas, así se llama el libro. Y te lo voy a leer. Dice, la cabra de Judas es el nombre que se le da a una cabra real, que es especialmente entrenada para ser usada en el matadero. La cabra es entrenada para que se acople y se familiaricen con las ovejas, comiendo con ellas, durmiendo con ellas y ganándose su confianza. Después de muchos meses llega el momento de llevar a las ovejas al matadero. Cuando se abren las compuertas del corral, las ovejas siguen inocentemente e incondicionalmente a la cabra de Judas hacia unos rediles marcados, hacia camiones o en algunos casos al matadero. Como la cabra es la que dirige a todo el rebaño, se ha dispuesto de una puerta especial por donde solo se deja salir a la cabra, permitiendo que se escape de la puerta final que lleva a las demás a la muerte. La cabra sale, regresa al corral, donde comienza nuevamente su engaño con un nuevo grupo de ovejas. Y eso es real, ¿eh? Así se le llama a ese animal cuando en los mataderos los llevan ya hacia el redil para poderlos sacrificar o transportarlos en lugares muy grandes donde hay muchísimas ovejas, y para que sea más fácil, es como esta cabra es como un perro adiestrado para
exactamente hacer lo que el dueño, la persona que se dedica a ver lo de las cabras, haga. Y directamente se familiariza, forma parte de las cabras, digo, de las ovejas, y bueno. ¿Sabes que de las cosas más dolorosas que puede pasar en todo ser humano es la deslealtad? Claro, hablando emocionalmente. Y eso se da también en la iglesia. ¿Cómo se define la deslealtad? En términos simples, como falta de lealtad, la incapacidad de una persona para sostener una conducta honrosa, como ser fiel a sus afectos, honrar los grupos e instituciones en los que forma parte o que considera como propios. Dicho de otro modo, una persona desleal es una persona cuyos sentimientos y criterios en muchas ocasiones no se puede tan fácilmente confiar. Por eso es que Dios busca soldados que sean leales en todo su alrededor, hablando de iglesia, hablando de lugares donde trabajamos, hablando de familia. Dios busca esa lealtad. Pero vámonos con dos ejemplos. Voy a tomar dos ejemplos, aunque hay muchos, y tomando de base la deslealtad en una manera horizontal y la deslealtad en una manera vertical, ¿ok? Vamos y enfoquémonos entonces en lo horizontal. Y vámonos al primer libro de Crónicas 3:1. Y voy a tomar de base un solo personaje, aunque hay muchísimos, acerca de lo que podría pasar con la lealtad o la deslealtad. Y voy a tomar de ejemplo a uno de los hijos del rey David. Y vamos leyendo, dice, 1 de Crónicas 3:1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Ahinoam Jezreelita. El segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur, o Jesur, no sé. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Y me voy al verso 9. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Y bueno, conocemos la historia de Tamar, lo que sucedió con estos medios hermanos, porque realmente eran medios hermanos. De estos, del verso 5 al 8, habla de los hijos primeros del rey David. Y los nombres importantes a mencionar son Amnón, Tamar y Absalón. Y sobre de uno de ellos voy a basar la mitad de este tema. La deslealtad comienza cuando el enemigo o ciertas personas siembran una mala semilla y esa semilla echa raíz en el corazón de una persona. Entonces, te voy a hacer la historia larga, corta. Solamente vamos a ver unos versículos importantes. Y dice la Biblia que Absalón tenía esta media hermana llamada Tamar. La Biblia hace ver que todos ellos, como hijos del gran rey, vivían en el palacio y, obvio, tenían convivencia unos con otros. Pero había uno de los hermanastros llamado Amnón que tenía unos sentimientos ocultos a su media hermana llamada Tamar.
e hizo una conspiración con un primo y hacerle ver sus intenciones de poder tener una relación con su media hermana, con su hermanastra. Entonces se trataba de fingir que este hombre estaba enfermo y así el rey David pudiera mandar a su hermanastra para poderle dar alimento y conspirar en contra de su propia vida, pero tuvo de, ¿cómo se dice cuando? Ay, gracias. Tuvo de cómplice a uno de los primos igual de perversos que él. Como que se juntaron los espíritus, ¿no? Entonces el plan funcionó a la perfección. El rey, creyendo que Amnón estaba realmente enfermo, manda a su media hermana, la hermana lo atiende, este hombre abusa de ella sexualmente, humillando a la media hermana. Tamar ahora, bajo la ley judía, estaba imposibilitada de contraer matrimonio y al parecer, de acuerdo a la costumbre, deshonrada por toda su vida. Esto hizo este hombre. La Biblia no registra a ciencia cierta si David, el papá, corrigió en este momento a Amnón. Parece ser que la Biblia habla acerca de que el rey oyó todo esto y se enojó, pero no dice si lo corrigió, no dice si hizo algo en contra de él o a favor ni siquiera de Tamar. Se cree, obviamente, que por este acto de injusticia, desde ese momento los hermanos que al parecer eran tan unidos, hubo un alejamiento entre ellos. De hecho, hubo entre ellos cierto rencor de lo que había hecho Amnón. Vámonos al segundo libro de Samuel 13:22. Entonces pareciera ser que había uno de los hijos o medio hermanos en este momento como que más cercano, más coherente, en este momento estoy hablando. Y dice el verso 13, capítulo 13, 22 de segunda de Samuel: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Entonces parecía ser que en esta historia había uno que era más o menos cuerdo, que era Absalón. Y Absalón desde ese momento pareciera ser que había empezado a odiar a su hermano por el abuso. Y este hombre, Absalón, maquinó matar a su medio hermano. Vámonos al verso 32, ahí mismo. Dice: pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Ahora veamos la historia. Amnón, en cómplice con un primo, hace todo un plan para poder abusar de Tamar. Ahora Absalón, en un sentido de proteger a Tamar, hace todo un plan para poder juntar de alguna manera a todos los hermanos, incluyendo a Amnón, y Absalón, manda a matar a Amnón, y su venganza estaba cumplida. Y la verdad es que no sabemos lo que empezó a provocar en el corazón de Absalón
y en su vida, porque mientras el rey David llora la muerte de su hijo Amnón. La Biblia no dice si lloró por lo que pasó con Tamar, aclaro, el rey David, el papá. Pero sí dice que lloraba mucho la muerte de Amnón. No sé si porque lo había matado su medio hermano o por la muerte específica de él. Pero dice la Biblia que por estar llorando la pérdida de Amnón, su otro hijo huye, se esconde, Absalón, pensando que a lo mejor el rey David iba a tener cierta represalia en contra de él. Dice la Biblia que se convirtió en un hombre lleno de odio, ira, amargura y temor. Y sabes, la Biblia hace ver que Absalón solamente quería justicia en contra de lo que habían hecho con su media hermana. Pero la justicia que él quería era que a lo mejor el rey David pusiera orden en la vida de Amnón. Pero como este rey a lo mejor estaba tan ocupado, Absalón no era que era necesario, pero como que tomó la posición de poder poner orden en lo que había sucedido. Pero como esto no ocurrió, lo hizo bajo su propia mano de venganza. Ahora, de ser el hermano protector de Tamar, ahora pasaba a ser el hermano fugitivo de todos los hijos del rey David. Todo eso, algunos teólogos dicen que empezó a crear en Absalón un corazón desleal a su padre, porque él no hizo lo necesario, ni con su hermana, ni con Amnón, y ni siquiera con él. Como que el rey David tomó la posición de hacerle ¿cómo le dicen? La ley del hielo. Te vas lejos, no quiero saber nada de ti. Porque la Biblia no hace ver que hubo una plática, como que hubo tratar de buscar una explicación de por qué Absalón mató a este medio hermano. Por su parte, el rey David, cuando Absalón huye, como que empieza a pensar, ¿qué estará pasando con mi hijo? Había como un intento de perdonarle, de pedirle que regresara, pero ninguno de los dos sabía cómo hacerlo, ni Absalón ni el rey David. Absalón se sintió rechazado, humillado, avergonzado. La idea de traer de nuevo a Absalón después de su exilio fue la idea de uno de los generales importantes del rey David. Porque yo quiero pensar que a lo mejor tenía contacto con los dos, pero definitivamente estaba viendo la situación del rey David y él sabía lo que estaba pasando en su corazón por su hijo Absalón. Y la orden fue, hazlo regresar, pero enciérralo en su casa. Es decir, vas a regresar del exilio, pero no vas a estar en mi presencia. Y así estuvo, la Biblia parece ser que dice que estuvo 2 años ahí exiliado, ya más cerca del rey, sin tener contacto con el rey. Pero este hombre, Absalón, después de 2 años, manda a llamar a este general Joab otra vez, a decirle que quiere tener un encuentro nuevamente con su padre, sin tener una respuesta favorable. ¿Qué es lo que sucedió? Que Absalón quería tener contacto con Joab para que fuera el que le dijera a su padre si le permitía tener una entrevista con él, pero Joab no le hizo caso. Como que Joab ya había hecho todo lo necesario para poder regresarlo del exilio, estar más cerca, encerrado, pero ahora Absalón necesitaba o quería ver a su padre. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Verso 30. Es el mismo capítulo, no, capítulo 14, segunda de Samuel, verso 30.
Entonces dijo a sus siervos, está hablando Absalón, el campo de Jehová está junto al mío y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Jehová, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar allá. Veo yo ahora el rostro del rey, vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Como diciendo, te estuve hablando, no me hiciste caso, ahora sí me vas a hacer caso. Vino pues Joab al rey y le hizo saber esto. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e se inclinó su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Recuerden esto, Absalón sigue siendo hijo del rey David, sea como sea. Sus sentimientos no cambian. El rey no está de acuerdo en lo que hizo, pero eso no deja que el amor de el rey, de padre, esté en él. Aunque pareciera ser que esta nueva reunión entre el rey y Absalón era una forma de restablecer esa relación, no fue sino la ocasión importante para que Absalón pudiera desempeñar su nuevo papel de opositor. Porque ahora el nuevo objetivo de Absalón, cuando lo recibió su padre, era apoderarse del trono del rey David. Ayúdenme, ¿en qué verso me quedé? Gracias, ok. Dice la Biblia que se le permitió continuar por 4 años más en el reino, cuando en secreto este hombre Absalón empezó a hacer un ejército, empezó a juntar gente, se ganaba los corazones de las personas, les hablaba acerca de lo que podía hacer Absalón. ¿Sabes? La Biblia hace ver en algún momento que Absalón estuvo de acuerdo en el homicidio de su padre. En su mente estaba usurpar el lugar que tenía su padre, el trono del rey. No solamente era usurpar su lugar, sino tomar la posición de rey, las riquezas que tenía el rey, el hombre más poderoso de la nación. Había suficientes motivos para que este hombre quisiera estar en el trono del rey David. Pero no era suficiente solamente desbancarlo, tenía que morir el rey. Tenía que haber una consecuencia real de lo que estaba sucediendo en su mente, y esa era la muerte de su padre. ¿Sabe? La Biblia muestra que había ansias de tener ese lugar, de rebelarse en contra de su padre. Y sabes, la Biblia nos hace ver también que no había alguien que aconsejara a Absalón. Siempre lo maquinó en forma personal o solo. No había quien le diera un consejo. No había quien lo asesorara. ¿Sabes? No siempre en la Biblia muestra que Absalón fuera un hombre ilógico, irrazonable, difícil. La Biblia dice que fue un joven a los ojos de su padre bien visto, sumamente atractivo, inteligente, talentoso, obviamente admirado por ser hijo del rey, aceptado en la corte del rey. Era de los hermanos más importantes entre los hijos del rey David.
Pero algo sucedió en su mente que empezó a maquinar cierta deslealtad en contra de su padre y en la nación. Un hombre sumamente inteligente. Es un estado en la mente. Personas inteligentes que pueden maquinar deslealtad. Sabes, nuestra responsabilidad es rechazar ese espíritu de deslealtad. Y cuando hablamos del espíritu de Absalón, no es que se llama así, pero se comporta de la misma manera que Absalón. Sabes, Absalón mostró algunas señales interesantes de este proceso demoníaco para apoderarse del reino y maquinar el homicidio de su padre. Sabes, este espíritu ataca familias, iglesias, relaciones en tu trabajo. Y vamos a ver cómo lo hizo Absalón, segundo libro de Samuel 15:2. Ojo con esto, iglesia. Y dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad vienes? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Aguas. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que se acercaba cuando alguno, para inclinarse a él, le extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Verso 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Aquí está el rey, el nuevo rey. Sabes, Absalón estuvo en una situación en la que le resultó muy fácil volver el corazón en contra de su padre. La autopromoción. Espíritu de Absalón utiliza amabilidad, dádivas, favores, medios para poder ganar el corazón de la gente. Construyen una imagen que pueda ser atrayente, que impresione. Estas personas desean ser el centro de atención, recibir elogios, palmaditas. Por fin la gente se está dando cuenta de mis habilidades. O en aquel lugar pueden ver mis dones y talentos y todo lo que yo puedo hacer. Yo sería un mejor pastor. Yo sería un mejor líder. Y algunos muy aventurados, yo sería mejor que el patrón de donde yo trabajo. Ájale. Aguas. Orgullo, arrogancia. Soy tan ungido. Señor me usa tanto. ¿Quién me pusiera como un juez? Creer que capacidades de parte de Dios son mejores, constituyen o contribuyen para que se convirtiera en un hombre rebelde, traidor. ¿Sabes? Hay un espíritu de ambición. La gente a veces no sabe que Dios es el que promueve, no hay una autopromoción. Él decide quién mueve, Él decide quién quita. La Biblia dice, Dios quita reyes y Dios pone reyes. Así dice la Biblia.
¿Sabes? Y cuando hay ese espíritu de deslealtad, de ese espíritu de Absalón, es como, pues ya no, como que ya no estoy tan sujeto a la autoridad. Ya no estoy tan de acuerdo, ok, pero empiezas a criticar la parte de la autoridad. Y sabes, la crítica es una de las cosas más destructivas que puede haber en todo lugar. Cosas importantes: 4, robo de corazones; 2, orgullo y arrogancia; 3, una actitud independiente; y 4, crítica con la autoridad. Termino con la primera parte, ¿va? Final de Absalón. Segundo libro de Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre el mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza de la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo pasó delante. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Wow. Y tomando 3 dardos, fíjate lo que le dijo: no malgastaré mi tiempo contigo, el hijo del rey. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Triste historia, sí, muy triste. No tendría por qué terminar esa historia así. Vámonos con la segunda vertiente, ¿va? Vimos la horizontal, un ejemplo, solamente Absalón. Vámonos con la vertical. ¿Sabes que una forma en que los seres humanos somos desleales a Dios es participar en costumbres y tradiciones influenciadas obviamente por el enemigo, por Satanás? Y me voy a enfocar, claro, en este fin de semana, lo que va a suceder en toda nuestra nación, nuestro país: Halloween, Día de Muertos. ¿Sabes cómo definimos una tradición? Una tradición es el intercambio de la cultura que se mueve en un lugar de generación en generación. Eso es lo que podríamos decir que es la tradición. Ahora, hay tradiciones que sí debemos nosotros, por ejemplo, celebrar. A lo mejor el Día de la Independencia. Esa es una buena tradición. A lo mejor tu cumpleaños. Esa es otra buena tradición, ¿sí o no? Más por los regalitos. Navidad es una tradición. Año Nuevo es una tradición. Esas sí deberíamos de celebrarlas. Costumbres: comer con familia, estar juntos, pasear, fechas importantes. Todo eso es como una tradición dentro de las familias, y sobre todo en México y bueno, en los alrededores también. Fechas a considerar en estos días: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. ¿Sabes? Una de las tradiciones que llama aún más la atención que Navidad, en donde el ser humano es desleal a Dios: Halloween y Día de Muertos. Es increíble. Y cada día, cada año es más. Es increíble toda la planificación que hacen las personas por poder celebrar estos días. Y pregúntame, ¿por qué la celebran, pastor? Pregúntame. Ahí te va, te voy a decir lo que dijo Albert Einstein, ¿ve? No lo dije yo. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir?
que estos que celebran 31, 1 y 2 son ignorantes. No se ofendan, nosotros no la celebramos, no es para ustedes. ¿Va? Dice Efesios 5:11. Vámonos al libro de los Efesios 5:11. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Mi Biblia dice reprenderlas en el nombre de Jesús. ¿No? Ahí cuando pases ahí creo que por acá hay una tienda, esas de los brujos, en el nombre de Jesús te reprendo. O eres de los va caminando y se va al otro lado, ¿no? Para allá. Da la media vuelta y se va a la otra banqueta. En el nombre de Jesús te reprendemos, Satanás. ¿Sabes? Esto lo he dicho muchas veces, lo he repetido todos los años durante no sé cuántos. La mejor arma que tiene Satanás sobre nuestras vidas es hacernos pensar que Él no existe. Hacernos pensar que lo que hacemos no tiene la más mínima consecuencia. No te preocupes, puedes celebrar Halloween. Adelante, dale, disfrázate, haz lo que quieras. Sabes, es la celebración más atrayente que existe en nuestra ciudad. Pero déjame decirte que no es una ciencia ficción, es una terrible, terrible realidad. Y te voy a resumir, porque esto lo hemos predicado en 2 series, en dos domingos. Te lo voy a resumir así, bien resumido para aquellos que no sepan. No sé si tenemos la del año pasado grabada, chicos. ¿No? ¿O sí? El año pasado también dimos 2, un día de muestros y otra de Halloween, o Halloween día de muestros. ¿No saben? Bueno, ahí investigamos, ¿ok? Ahí te va el resumen, ¿eh? Cáchenlo, porque ya estoy... ¿Cómo voy de tiempo? Ya voy 38 minutos. Rápido. ¿Sabes? Había un grupo o civilización llamado los celtas, guerreros, salvajes, ocultistas. Ellos tenían unos sacerdotes llamados los druidas, practicaban el druismo. Eran hombres dedicados a la magia. Todo lo oculto era practicado por ellos. Ejercían todas sus funciones, sacrificios en los bosques altos, lugares altos. Y sabes, usualmente las personas que se dedican a hacer brujería se van a lugares altos porque creen que en esos lugares especiales hay algo, una fuerza especial. Y han considerado siempre que los lugares altos son como lugares, la palabra es como sagrados, todos esos lugares altos. Los druidas creían en la inmortalidad, hacían sacrificios humanos, animales, eran astrólogos, adivinos, magos, agoreros, eran de todo lo que te puedas imaginar que no le gusta al Señor. La Biblia dice en Levítico 20:27, el hombre y la mujer que evoquen espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación morirán apedreados y serán los responsables de su muerte. Dios condenó la brujería hace miles de años atrás porque también se practicaba. No es algo nuevo, no es algo de nuestra era. De nuestra era son las películas de brujas buenas, según buenas, que nos quieren hacer pasar por buenas y son más malas. ¿Sabes? Dios condenó todo eso porque Él sabía lo que pasaba con las personas cuando se acercaban a los astrólogos. ¿Te han leído alguna vez la mano? No me digas. ¿Te han leído alguna vez la mano? ¿Te han leído alguna vez el café? Porque creo que leen el café, las cartas, el tarot, todo eso. O peor aún, hermano, ¿has jugado la Ouija? ¿Así se llama? ¿Ouija?
Wow. Sabes, había celebraciones de estos hombres druidas llamados la vigilia de Samain. ¿Y sabes cuál es lo increíble? La figura de este dios Samain era un esqueleto que más tarde se le llamó muerte. Y algunos no sé por qué le dicen santa, pero bueno, la muerte. Creían que el 31 de octubre este Samain, este esqueleto, se reunía con todos los espíritus de todos los que habían muerto el año anterior y todos se juntaban en una fiesta. Y ese día en particular tenían la oportunidad de que los muertos visitaban a los vivos. ¿No te suena eso familiar? ¿Ya pusieron su altar de muertos? No vayan a invitarme un día a su casa y hay el altar allí de... ¿Sabes? Ellos creían que había un velo en particular que protegía de lo natural sobre lo sobrenatural, y el 31, en esas fechas, se hacía más delgado ese velo y estos muertos podían visitar a los vivos. Es una tradición que nosotros hemos adoptado y le damos como un mote muy carismático, muy inofensivo. De hecho, hay una película que salió, ¿no? ¿Cómo se llama? Coco. Es una buena producción, pero el tema es ese, Día de Muertos. Hacían ceremonias de adoración diabólica, quemados como ofrenda, caballos, gatos, bueyes, seres humanos, rasgos característicos de sus fiestas. Todo esto hacían para apaciguar el poder de este semidios y que estos muertos no lastimaran a los vivos cuando pasaran ese velo. Levítico 19:26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esos cuates celtas que están hasta allá y nosotros estamos hasta acá? Bueno, ahí entra Roma. Roma conquista esa parte de la nación. Y cuando Roma conquista, todas las tradiciones las traen. Pero Roma tenía sus tradiciones, entonces empezaron a haber una mezcla de tradiciones entre ambas naciones. Esta civilización celta, los irlandeses y Roma. Roma tenía sus días para celebrar a sus muertos, estos tenían sus días para celebrar sus muertos, estos tenían sus dioses, un montón de dioses los romanos, y estos también tenían unos dioses los celtas. Entonces empezaron a mezclar. Estas fiestas toman poder. Y finalmente, ¿cómo llega a nosotros? Bueno, precursor de la Iglesia Católica es Roma. Y ahí es donde nos dan en la torre. Mezcla todas estas costumbres declarando ciertos días oficiales. O sea, oficiales es que los tienes tú que celebrar porque están dictados por la Iglesia Apostólica Romana. 31 de octubre, la víspera de los santos. 1 de noviembre, el día de todos los santos. El 2 de noviembre, el día de todas las almas. Y finalmente, todo ese se combina con esas costumbres de los celtas, de los romanos y ahora de nosotros, y comienza a aparecer algo que se llama Halloween. ¿Y sabes qué hace la Iglesia Romana Apostólica? Es que todas esas costumbres las toma, las hace de ella y les da un toque blanco para que pareciera ser que es algo muy bueno.
pero en el fondo la raíz no es así. Millones de inmigrantes en los años 1800 viajan hacia América, junto con ellos sus tradiciones, la mezcla de la iglesia apostólica. Dios había estrictamente prohibido que los israelitas tuvieran que ver con la magia negra, brujería, hechicería, mediums, espiritistas, con cualquiera que consultara muertos. Voy terminando Deuteronomio 18. Ya casi terminamos. Deuteronomio 18, ¿qué les dije? 9, ¿verdad? Nada más 18, ¿ah? Bueno, 9. Gracias. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas había? ¡Qué barbaridad! Y hoy estamos peor, creo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Y sabes cuál era la deslealtad del pueblo de Israel? Que estos creían más en estos agoreros, en los brujos, que en lo que decía Dios. Cuando tenían una relación tan cercana con Dios, todavía aún así, por esa mezcla que hubo cuando conquistaban naciones, se acercaran más a sus dioses, a personas que según tenían cierto poder. ¿Sabes? Cuando las personas celebran Halloween, participan en un sistema de creencia llamada necromancia. Es la creencia que adivina a través de consultar a los muertos. Y sabes que las escuelas son los principales promotores de esta fiesta pagana. Sabes, no seamos desleales con Dios de verdad. Dios lo prohibió por algo. No fue por hacernos la fiesta difícil y que no tuviéramos la capacidad de convivir o la capacidad de asociarnos o la capacidad de disfrazarnos. Disfrázate en tu casa. Ponte un delantal y disfrázate de ama de casa y ponte a barrer. Los varones, claro. Sabes, no seamos desleales con Dios al celebrar estas fiestas. No seamos copartícipes o dejemos que nos influencien. Porque a veces podemos decirlo por temor, que no celebramos, que no vamos, que no visitamos, que no levantamos un altar o no sé cuántas cosas podemos hacer. Pero dice la Biblia que cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay más vida más que Jesús. No tenemos nosotros por qué participar en cosas de la muerte. Alguien por ahí escribí, la verdadera lealtad se demuestra en tiempos de adversidad. Entonces no seamos contagiados
por estas fiestas. Pero como decía mi esposa, decía Brenda y Dani, pongámonos a orar para que la gente pueda tener entendimiento y no participemos más de ello. Entonces seamos leales, iglesia, horizontalmente, amigos, familia, iglesia, y en lo vertical, claro, hacia el Señor Dios Todopoderoso.